la compañera coordinadora y representante María Casiani, igualmente para el coordinador general, también Royman Valdés, Leslie Valdés, que está en la parte de orientación formal, y en la parte técnica, Sandro Hernández, quien les habla, Chomané. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio espectacular, esta hermosa experiencia de aprendizaje de lengua palenquera. En el día de hoy, 3 de septiembre, vamos a iniciar la primera clase del proceso de enseñanza y aprendizaje de lengua palenquera, que vamos a estar durante el mes de septiembre compartiendo con ustedes muchos aspectos con referente a nuestra lengua. Le damos la bienvenida específicamente a la gente de Barranquilla y su área metropolitana y el resto de personas que de una u otra manera están con nuestra conectividad para este gran proyecto que hemos denominado Chitiendo Lengua Asunto, con el auspicio del Ministerio de Cultura y el espacio Compartimos lo que somos, particularmente, y demostrarles, pues, ustedes y proyectar con ustedes este elemento básico que es el fortalecimiento de la comunidad étnica a partir de su lengua. Hoy vamos a tratar el primer módulo con un tema que hemos llamado lingüística y etnolingüística. Vamos a estar al frente de la profesional, la etnoeducadora Lucele Cimarra Miranda, Cimarra Obeso, una palenquera profesional en el área de lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, y también tiene una especialización en lenguaje de literatura. Magíster de la Universidad Nacional de Colombia, y también con varias experiencias investigativas en el área de la comunidad palenquera. Ella, con su proceso etnoeducativo en la ciudad de Cartagena y en Palenque, se ha especializado en trabajo específico de la lengua palenquera. Entre eso podemos mencionar que es un volumen amplio de espacio donde ha estado la compañera proyectando nuestra lengua criolla palenquera. También es coautora del texto El enfoque camino hacia la construcción de la etnoeducación a partir de la Secretaría de Educación de Bolívar. También tiene una publicación que he denominado La lengua palenquera, una experiencia como visión y significatividad de los herederos de la africanidad nacional e internacional, en el 2006. O tiene otra publicación que llama La oralidad en las comunidades afrodescendientes. También tiene otra que dice Lengua y Palenque, Chitiendo Lengua Asunto, en la palenquera. Es un aspecto, una experiencia de un diccionario publicado, pues, en coordinación con la difunta Juana Paula Pérez, que en paz descanse. Fue una de las experiencias muy significativas que tuvimos en coordinación con ella y con varios compañeros más. Ella se parte de la coautora de ese texto, que es un diccionario, texto que tenemos nosotros socializándolo en la página web de la Fundación Gente Activa. También tiene otro texto publicado que se llama Catalina Luango, mediadora del difunto entre aquí y más allá. Interesante ese título, publicado en sí. También ha estado en los documentales de la experiencia de vida de la estructura organizativa palenquera y los cuadros, Flor del Campo y la Junta de Identidad, la Cosmovisión y la Cultura Palenquera. Una publicación que tiene ella a partir de una investigación que hizo con nuestro gran instituto Manuel Zapata Olivella en la ciudad de Cartagena y María la Baja. También tuve experiencia de una protección de lengua en la participación comunitaria en la salvaguardia del patrimonio lingüístico palenquero, y que este artículo que publicó en una revista que se llama Ubuntu, Instituto Educativo de Investigación Manuel Zapata Olivella. Finalmente, un cúmulo de experiencia que tiene la compañera Luceli Cimarra Obeso, y que no otra cosa palenquera, que tiene toda la autoridad y la experiencia de trabajar con nosotros, igualmente, pues también proyectar su experiencia en este diplomado. Ludeci, sin más preámbulo, hoy 3 de septiembre, en la primera clase del proyecto Chitiendo Lengua Asunto, en diplomado, le damos la bienvenida a usted y estamos a su disposición para que comparta los conocimientos del tema de la lingüística y la etnolingüística. Buenas tardes, Lucelis. Bienvenida. Mahana, así na potarde. Ya se da Monari Palenque, ya se da Roseli Cimarra Obeso, Monari Joaquina, Monari Plinio, Mabuelo Mía Lunga, todo Lunga, así na que
ya ten tatá, mae, kudokuyo, ita jarocho, otra chica foto en ulo que hasta aquí, ayer, suto, magende, ita entengesa kusarilengua, atabatopa, kumanue, cuchomané, masacre, chepa, moraima, toda imagen de lo que hace gustar, mina kusarilengua, y entengesa to kusa para suto, nuleja, lengua peleno. Abue, suto dan chiteari lengua. Suto dan chitea, y todo macusa que ma entendido, hasta entengesa a chiteari lengua, como palenquero, gande, como gente viejo, como majana. Buenas tardes. Los saludaba en lengua palenquera, diciéndoles que es un placer estar con ustedes, aprendiendo también, porque los ejercicios que contaba Manuel de la investigación se han construido con gente de las comunidades, estando en Barranquilla también con la profe Juana Pabla y con la tía Alicia, a quien le mando un saludo, quienes la puedan ver y extenderle mi saludo. En el día de hoy vamos a compartir esta experiencia y de hecho les decía que ayer el equipo, el Cuadro Grande de Lengua, que es un equipo entre la gente que está en Palenque y los herederos de la diáspora en Barranquilla y en Cartagena, hemos venido consolidando un equipo con el cual queremos que ustedes se sientan también parte, porque estamos siendo como especies de impulsores y dinamizadores de ese legado ancestral que no queremos que muera, que queremos que permanezca allí. Así Nagahuasuto Tanchitiari lengua. Hoy vamos a hablar de lengua, pero las lenguas hay que constituirlas en un escenario de reflexiones importantes para las comunidades. Cuando nosotros y nosotras hablamos de lenguas y de lenguajes, tenemos que pensar que estamos hablando de la vida misma de una comunidad, de su cosmovisión, de su forma de actuar, de su forma de representar cada idea, de simbolizar cada uno de los referentes que la acontecen. Y la lengua palenquera no adolece de esa realidad. Cuando un palenquero o una palenquera habla, está mostrando una forma de mundo, una visión de mundo, una manera de relacionarse con el entorno, con la naturaleza, con las otras personas, de constituir sus organizaciones sociales, de plantear toda una realidad ritual, toda una realidad festiva. Entonces, una lengua y un lenguaje van a ser parte constitutiva de la identidad de una comunidad. Y en ese sentido, nuestra lengua palenquera tiene todos los elementos para establecerse como una lengua que representa la vida misma de una población que durante más de 3 siglos ha permanecido con los cambios que se deben dar porque los seres humanos evolucionamos y hay muchas realidades históricas que van cambiando. Pero nos hemos mantenido ahí con esos legados ancestrales que nos representan, que nos hacen constituir y mantener una identidad muy particular, que a pesar de las diferentes adversidades con que se enfrentan estas expresiones minoritarias, se ha mantenido para constituir un verdadero baluarte de realidades importantes de nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, en el día de hoy, como lo señalaba Chomané, la intención es, bueno, entonces es ubicar un poco en dónde se ubica la lengua palenquera, porque las lenguas hay que buscarles unas explicaciones de dónde salen, de dónde surgen, pero además señalar qué se ha hecho alrededor de los estudios sobre la lengua palenquera. Vamos a hacer una presentación de esas ideas que hemos ido construyendo a lo largo de estos tiempos, como les decía, siempre en función de la comunidad, siempre con las voces de la comunidad, pero también leyendo a esos estudiosos que se han interesado por el palenquero y han generado una vasta literatura alrededor de ella. Sin embargo, y ayer lo reflexionábamos con el grupo de lengua, decíamos, se hace necesario que mucha más gente palenquera empiece a revisar su herencia ancestral. No estoy diciendo que no ha sido significativo toda esa vasta literatura que se ha producido sobre esa manifestación especial y sobre las otras manifestaciones, sino que es importante que este grueso grupo de mujeres y hombres afrodescendientes, palenqueros, empiecen también a revisar lo que se ha hecho sobre
sobre las diversas expresiones del patrimonio cultural de San Basilio, que revisen nuevamente la lengua, que revisen todo el tema de la danza, que revisen todo el tema de la espiritualidad, porque ya tenemos los elementos teóricos, los elementos de reflexión para entender esas diversas dinámicas que nunca se agotan en términos de la posibilidad de que las investiguemos, de que las estudiemos. Entonces, ¿dónde ubicamos la lengua palenquera? Ese es uno de nuestras tareas en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla para hacer un desarrollo mucho más puntual de la temática que vamos a tratar. Bueno, así na que suto tandi diplomaro, rilengua, ripalengue, andi proyecto, chitieno malengua, risuto palenquero. Como ella habla, ane, toane, lengua ripalengue, hace atandi un pito, y lo que más lingüístico, hace llamar enolingüística. Los estudiosos de la lengua, sobre todo los que analizan la relación lengua y cultura, han señalado que hay las lenguas hay que estudiarlas como parte constitutiva de la vida de los pueblos. Ya le decía, corresponden esas lenguas a una cosmovisión. Todas las lenguas representan una cosmovisión, independientemente que sean las lenguas de origen latino, las lenguas anglosajonas, todas las lenguas representan una cosmovisión. De esas lenguas se habla más, pero de las lenguas de los grupos minoritarios se conoce poco, y en ese sentido, la etnolingüística, como una rama de los estudios de la lingüística, que es la ciencia que se encarga del estudio de las lenguas, inicialmente de las lenguas en su perspectiva oral, la etnolingüística es una rama de la lingüística que se preocupa por estudiar la relación lengua y cultura. Fundamentalmente, analiza en su ejercicio de investigación la relación entre la lengua y las palabras que se expresan, los elementos léxicos, para dar cuenta entonces de la realidad ideológica que subyacen en cada una de esas voces que aparecen en la lengua, que aparecen en las lenguas. Les doy un ejemplo muy puntual. Si yo digo en lengua, el aquela la songa, ya entengue esa cosa, no. Cuando yo utilizo una expresión como el aquela la songa, pero además a esa expresión le agrego un elemento tonal, pero además le agrego una forma gestual, ya esa lengua, ya esa lengua va diciendo mucho sobre esa comunidad. A la songa, suto hace chitialo, cuando suto estás habla y un más gente que te hace cosa cugar bonú, que hace que hace tenten que esa cosa con gananú. Así na que cuando vos aquela la songa, o cuando vos tenten esa cosa la songa, vos aquele hace lo cugar bonú. La palabra la songa es una palabra que nos dice la manera o el modo con que hacemos una cosa. Por ejemplo, cuando digo, quedó a la songa y no lavó los platos, se hizo el bobo se hizo como que el que no era con él y no hizo el oficio que se le había encomendado. O cuando dicen, a la songa se fue para la calle, sin que lo viéramos, se salió de la casa. Esa expresión a la songa que aparece en el léxico palenquero ya va diciendo algo de la comunidad. Cuando en lengua palenquera aparece una expresión como maloco, aloco, coco. Esa expresión tiene tantos significados que solo el contexto en que tú lo anuncias te va a decir cuál es su sentido. Puede expresar sorpresa, puede expresar recriminación, puede expresar incluso desaprobación con un acto que se está realizando. Entonces, por eso les digo que en esa relación lengua y cultura, la etnolingüística ha avanzado bastante y nos dice, el léxico va a ser un componente súper importante de lo que representa en sí una lengua. Pero también va a tener mucho significado la organización de las oraciones o de las ideas cuando los hablantes se expresan. En el caso de la lengua palenquera, y cuando ustedes profundicen un poco más en todo el tema de la clase sintáctica verbos, ustedes van a ver que
A diferencia de las lenguas romances, por ejemplo, que pueden ser influenciadoras significativamente del palenquero, la construcción verbal no está en el verbo, sino en partículas que se anteponen a la realidad que se intenta señalar. Eso ustedes lo van a profundizar más adelante. Pero es para decirles que el orden y la manera en que se construyen las ideas dentro de lo que uno dice también representa muchos aspectos importantes de las comunidades. El hecho de que exista una partícula especial para señalar los plurales, el hecho de que la forma de construir los diminutivos y los aumentativos en la lengua se haga de una manera particular, también nos dice mucho de esa lengua. Y de eso se ocupa la etnolingüística. Pero también la forma en que nos comunicamos, la forma en que lo hacemos. El elemento prosódico en ese caso, es decir, los tonos con que hablamos, las entonaciones que construimos al expresarnos, también dicen mucho de cómo se concibe la lengua. Pero con respecto también a ese proceso comunicativo, también quién habla, quién dice. En este caso voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes escuchan hablar a Chomané o a Chofao en Barranquilla, entonces ustedes están hablando con autoridades que se han dedicado toda la vida a preservar la manifestación cultural llamada lengua palenquera. Y son autoridades, y cuando ellos hablan, los tonos y las particulares maneras de expresar lo que dicen ya tiene un elemento muy conectado con la cultura. Ellos no hablan por fuera de Palenque, lo que ellos dicen cuando hablan en lengua está conectado con lo que es Palenque en términos generales. Entonces, de esos temas se ocupa la etnolingüística, de la relación entre lengua y cultura. La lengua palenquera evidencia una enorme significatividad en su relación lengua y cultura. Por ejemplo, cuando estamos pensando en los rituales del lumbalú, las que cantan lumbalú están cantando en lengua palenquera. Un elemento tan significativo de la comunidad se hace en la lengua propia. Cuando estamos haciendo, cuando se reúnen en el cuadro para conversar sobre sus temas particulares, salen expresiones e ideas conectadas con la lengua. Por eso es importante esa relación entre la lengua y la cultura como un elemento que constituye la identidad de una comunidad. Muy bien. Los estudios sobre el palenquero, ¿a qué se han dedicado principalmente? Se han dedicado a tres aspectos significativos de la lengua. Por un lado, se han ocupado de ubicar el palenquero dentro de un campo de reflexiones. Ya les decía, si analizamos la relación lengua y cultura, los estudios lingüísticos van a estudiar a la lengua palenquera dentro de la etnolingüística, pero dentro de la etnolingüística aparecen unas líneas de interés. Entre esas aparecen las lenguas criollas. El palenquero se ubica, de acuerdo con los estudios que se han venido haciendo, se ubica dentro de los estudios de lenguas criollas. Es decir, y en ese sentido, muchos investigadores han hecho estudios para definir por qué el palenquero es una lengua criolla. Las lenguas criollas son lenguas que se crean en un momento histórico particular y bajo circunstancias puntuales. En este caso, hay una línea de estudios de lenguas criollas que estudia las lenguas que se formaron durante el periodo de la trata esclavista en todas las costas de América, de Europa, donde se establecieron puertos negreros. Allí aparecieron muchos hombres y mujeres de diferentes grupos, de diferentes poblados de África, y constituyeron lenguas nuevas que mezclaban con las lenguas ancestrales que traían como herederos de su historia particular, aprenden las lenguas de sus colonizadores y construyen una especie de forma particular de comunicarse. Entonces, los estudios de criollística van a analizar qué características tienen las lenguas que las conectan con otras lenguas que se crean de manera novedosa en una circunstancia particular. Entonces, sobre el palenquero se han generado muchos estudios para determinar que nuestra lengua se conecta con los criollos existentes en el mundo. También han aparecido, y con mucha profundidad, los estudios descriptivos de la gramática. Para que se hable de una lengua en una comunidad, las lenguas deben tener sus propias reglas,
sus propias lógicas, su propio sistema fonológico, sus propios elementos léxicos, sus propios significados, sus propias maneras de conectarse entre sí. Entonces, muchos estudiosos, y Juana Pabla nos regaló un documento bien hermoso alrededor de la gramática del palenquero, donde nos dice, los palenqueros hablan de esta manera en particular, así conectan las ideas, así se construyen estas relaciones entre cada una de las palabras que decimos. Entonces, una línea de estudios se ha preocupado por ubicar al palenquero como una lengua criolla, otra línea de estudios se ha dedicado a estudiar la gramática del palenquero, y otros estudios, que es la tercera tendencia, se ha dedicado a estudiar un poco la parte sociolingüística de la lengua, la relación entre lengua y sociedad. Por ejemplo, cómo se están dando los procesos de bilingüismo. Es decir, si hay hablantes de palenquero que son tan competentes en palenquero como en español, si hay hablantes de palenquero que son más competentes en español que en lengua palenquera. Hablan de los fenómenos de diglosia, que tienen que ver un poco con esas pérdidas que sufren las lenguas cuando nos toca trasladarnos de un lugar a otro. También se preocupa por esas maneras particulares cuando ustedes escuchan que alguien empieza a hablar en lengua, luego empieza a hablar en español, luego retoma la lengua, luego empieza a hablar en español. La sociolingüística se ha ocupado también de mirar las alternancias y transferencias que hay en la lengua palenquera con respecto al español, y muy preocupado también sobre el tema de conciencia lingüística y actitudes lingüísticas. Es decir, esto se relaciona con la manera en que si nos sentimos orgullosos o no por hablar palenquero, si nos sentimos reconocidos o no cuando nos hablan en lengua palenquera. Hay veces que, y posiblemente también les pasa a ustedes, alguien mayor de Palenque los ve y no está seguro si ustedes son realmente de Palenque, porque eso suele ocurrir. Y entonces te hablan en lengua para que tú le respondas, y dependiendo de lo que tú le digas, ya generan la certeza de que tú eres realmente un palenquero o una palenquera. Moná, vos monari quién? Moná, vos ascender y Palenque, vos ascender y Cartagena. Entonces, cuando tú generas una respuesta, ya sea en lengua o ya sea en lengua palenquera o ya sea en español, esa persona que te pregunta quiere tener la certeza realmente de si haces o no parte de su comunidad. Por eso hace la intervención en lengua palenquera para que tú le respondas. Si tú comprendes, ya tú eres palenquero, independientemente de que hables o no. De esos fenómenos también se han ocupado los estudiosos que han investigado sobre palenqueo. Entonces, nos queda claro hoy tres grandes tendencias de estudio para hacer el análisis de esa manifestación cultural que ancestralmente ha mantenido unidos a la gente de San Basilio. Esas tres tendencias se han preocupado por ubicar al palenquero dentro de una gran categoría. La lengua palenquera es una lengua criolla porque se formó como una lengua nueva en una situación histórica particular y a pesar de los siglos se ha mantenido. Otros estudios se han dedicado a describir las reglas con las cuales los hablantes hacen uso de esa lengua, analizando el vocabulario, analizando cómo se construyen las relaciones en los elementos que constituyen una oración y analizando los significados de esas expresiones. Y otra línea de estudios se ha preocupado por investigar el bilingüismo, la diglosia, la alternancia, la transferencia, las actitudes y maneras de identificarse como parte de la comunidad. Muy bien, pero no se han quedado solamente en decir, hay una línea de estudios sobre criollismo, hay una línea de estudios sobre gramática, o hay una línea de estudios sobre sociolingüística. Se han producido varios documentos alrededor de eso. Con respecto a los estudios de criollística, ya les decía, esta es una tendencia un poco reciente. Y digo un poco reciente porque tiene alrededor de 50 años. Y para la investigación lingüística, 50 años es acabadito de surgir, porque precisamente ese tema de racismo y de discriminación no solamente se ha generado alrededor de nuestras pieles o nuestras estéticas, sino otra vez alrededor de nuestros lenguajes. Y no era posible reconocer que esa manera de hablar de esta gente en particular podría reconocerse como una lengua.
Los primeros lingüistas que llegaron a Palenque dijeron que eso era un español mal hablado, o incluso dijeron de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos que no sabían hablar, que eran personas torpes, no entendiendo que esa era una lengua que se había formado por un proceso histórico particular relacionado con el traslado de los africanos y africanas de sus territorios originales a los territorios de las colonias europeas en América y en Europa misma, e incluso en África. Entonces, la criollística entra a decir que, por ejemplo, lo que hablan los palenqueros no es una variación del español, sino es una lengua propia. Lo que hablan los sanandresanos no es una variación del inglés, sino una lengua propia. Lo que hablan, el idioma que hablan los haitianos no es un francés mal hablado, es una lengua criolla. Lo que hablan los hermanos negros ubicados en Luisiana, en Estados Unidos, donde hay una combinación de lenguas africanas y francés, no es una lengua de inmigrantes, es una lengua propia. Lo que hablan, por ejemplo, en Cabo Limón, en Costa Rica, también es una lengua distinta. No es la lengua mayoritaria, sino la lengua particular de un grupo de personas que en una realidad histórica creó un elemento nuevo. Y ahí hay una de las grandes, los grandes valores de la lengua palenquera, es una lengua nueva, porque nuestros ancestros no hablaban inicialmente esa lengua palenquera. ¿Qué hablaban nuestros ancestros? Sus lenguas originales, las lenguas que aprendieron en sus comunidades iniciales, pero que por las razones sociales, históricas, les tocó inventarse una forma de comunicarse. Porque también recuerden que históricamente nos han dicho que en las zonas en donde concentraban a los africanas y africanas que habían capturado de África, los llevaban a un punto en Portugal. Y entonces allí aprendían un pidgin, una lengua de contacto. Por eso aquí está sombreado en la presentación. Un pidgin es una lengua de contacto, que inicialmente la aprendemos para resolver un problema de comunicación inmediata. Pero cuando ya el pidgin pasa a una comunidad que se establece en un territorio y las generaciones que hacen parte de esa comunidad mejoran la estructura de ese pidgin, ya se constituye en una lengua criolla. Así le sucedió al palenquero, una lengua que surge en ese proceso de cimarronismo, cuando a nuestros hombres y mujeres perseguidos por los españoles, en nuestro caso, les tocó huir hacia lugares inhóspitos, hacia lugares inaccesibles, y después moverse de un lugar porque eran perseguidos por estos esclavistas, les tocó inventarse una nueva lengua. ¿Y por qué les tocó inventarse una nueva lengua? Fundamentalmente porque nuestros hermanos y hermanas africanas y africanos no provenían de un mismo sitio, provenían de diversos puntos de África. Y al reunirse, cada uno tenía su lengua particular. Entonces tú hablas una lengua, yo hablo otra lengua, aquella persona habla otra lengua, no nos comprendemos entre nosotros. Entonces hay que crear una dinámica comunicativa que nos permita idear suficientes cosas para establecernos como grupo. A las primeras generaciones posiblemente les costó un poco de trabajo, pero las siguientes generaciones fueron mejorando esas lenguas y esa lengua se estableció y se quedó ahí desde antes de 1773, cuando empezaron a dinamizarse estas opciones de palenques o pueblos libres en todo el territorio nacional. En algunos lugares en donde estos hombres y mujeres fugados no tuvieron contacto con el mundo exterior por mucho tiempo, ahí se preservaron de una mejor manera las lenguas. En los otros lugares se preservó un elemento léxico, es decir, mayor vocabulario que no afectaba las estructuras gramaticales de las lenguas originales. Entonces, los estudios de criollística se van a dedicar a revisar esas lenguas que surgieron durante el tiempo de la trata esclavista en las colonias que se crearon a lo largo del mundo, mediados por Europa. Esas lenguas inicialmente se llaman pidgin o lenguas de contacto, pero cuando un grupo social las mejora en términos de vocabulario y en términos de sus estructuras gramaticales, ya deja de ser una lengua de contacto para convertirse en la lengua materna de una comunidad. Esa lengua materna se va transmitiendo de generación en generación y se establece con unas bases tan sustanciales que permite que ese grupo de personas hable de una manera distinta a la población global en la que está inmersa. En este caso,
en nuestro pueblo, San Basilio de Palenque, estaba rodeado de Malagana, de San Cayetano, de María la Baja y de todas esas poblaciones, y no se dejó permear, permaneció con su lengua creada por una situación particular. Muy bien. Los investigadores que se han ocupado de las lenguas criollas tienen muchas hipótesis sobre la posible creación de estas lenguas. Aquí hay un señor que se llama Germán de Granda, que posiblemente cuando Manuel y Faito digan, precisen más aspectos sobre sus discursos, en las clases que vienen van a profundizar un poco sobre las informaciones de esos señores, Germán de Granda, Derer Bickerton, por ejemplo, Matías Per, son autores que se han preocupado significativamente por empezar a entender, bueno, entonces, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo surgió eso? Dice Carlos Patiño Rosselli, que es uno de nuestros lingüistas preocupados por la etnolingüística y uno de los que más estudió y mejor estudió el palenquero, dice que las lenguas criollas tenemos que pensarlas como producto de esa creatividad de los esclavos. También aparecen en las zonas de frontera, porque se habla de lenguas criollas recientes que se crean en las zonas de frontera. Un ejemplo podría ser entre Colombia y Brasil. Y español y portugués se unen y crean un pidgin ahí, una lengua de contacto. Dice Patiño, también en esos momentos, en esas necesidades de comunicación, se crean criollos, así como se crearon en momentos de la trata esclavista. Muy bien. ¿Cómo se forman esos criollos? ¿Qué dicen los autores? Los autores dicen que se formaron con léxico o palabras provenientes de las diferentes lenguas que hablaban los africanos en sus diferentes territorios. ¿Cómo así? Miren, los africanos y africanas, y aún hoy se conserva, eran políglotas. Es decir, no solamente manejaban sus lenguas maternas, sino que manejaban otras lenguas para intercomunicarse con los miembros de otros poblados con quienes mantenían relaciones de mano cambiada o de compartir alimentos o productos. Entonces aprendían las lenguas que quedaban a sus alrededores. No solamente manejaban sus lenguas originales, sino que hablaban otras lenguas. Eso es una de las grandes ganancias que trajeron los africanos a las Américas y a Europa. Sin embargo, en la historia que nosotros hemos aprendido alrededor de la gente negra, nadie nos ha dicho que los negros y las negras que vivieron aquí no eran cualquier persona, eran personas que manejaban en términos lingüísticos una gran riqueza, porque no solamente hablaban sus lenguas originales, sino que tenían la capacidad de hablar otras lenguas producto de sus intercambios con otros grupos que habitaban en sus alrededores. Entonces, hay un autor que plantea que las lenguas criollas se generan producto de vocabulario proveniente de las diferentes lenguas. Hay otra hipótesis. Dice, no puede ser que la única manera en que se hayan creado los criollos sea con la unión de palabras de las diferentes lenguas. Hay una hipótesis que es la hipótesis monogenética. Recuerden que la palabra mono significa uno, ¿verdad? Solo. Dicen que, en esta hipótesis plantean que en las factorías portuguesas, donde se aglomeraban a los hombres y mujeres negras para llevarlos a vender en otros países, en otros continentes, en estas factorías portuguesas, los que recibían a estos hombres y a estas mujeres manejaban algo que ellos denominan un proto-pidgin afroportugués. Esa es la hipótesis del doctor Germán de Granda. Es decir, cuando llegaban a esas zonas de confluencia de hombres y mujeres negras, y durante el tiempo en que estaban en esos espacios, mientras los mandaban a otros lugares, allí se aprendía una lengua vehicular o una lengua de momento. Y
posiblemente es el origen de las lenguas criollas, porque cuando las analizan, casi todas tienen las mismas estructuras. Tienen ausencia de unos elementos, pero tienen presencia de otros. No igualitos, porque varían entre lengua y lengua, pero la estructura gramatical permanece en casi todos los criollos que se hablan en el mundo. Por eso, este autor señala esa hipótesis. Dice, producto de su estancia cortica en esas factorías afroportuguesas, ellos aprendieron ese idioma que les permitía comunicarse mínimamente. Entonces, ese es un planteamiento. El primer planteamiento, las lenguas criollas se crean con las voces o vocabulario producto de el intercambio con las diferentes personas provenientes de las diferentes tribus que convergían en los encuentros mientras los trasladaban a Europa o a América. Otros dicen, en las factorías portuguesas había un idioma muy particular. Otros dicen que, otros hablan de la hipótesis poligenética. No solamente se crean los criollos, no solamente el origen de los criollos se da en esas factorías portuguesas, sino que se dan en las factorías francesas, inglesas y españolas, producto de la expansión colonista europea. Es decir, en cada punto se generaban diferentes formas lingüísticas que se expandieron a lo largo de todos los palenques que se crearon posteriormente. Esa es otra hipótesis. Y la última hipótesis, que es la del señor Derek Bickerton, dice que todos tenemos unos elementos lingüísticos comunes. Por ejemplo, plantea algo así como que si ustedes miran cómo se dice papá en español, solamente 2 sílabas que se repiten, igual mamá, 2 sílabas que se repiten. Pero si ustedes miran cómo se nombra papá y mamá a lo largo de las lenguas del mundo, son 2 sílabas que siempre se repiten. Dice, aunque las lenguas del mundo sean distintas, tienen siempre una misma estructurita en ciertas palabras comunes. Posiblemente esas palabras comunes aparecieron en las mentes de estos hombres y mujeres que se establecieron en territorios libres o palenques. Todas estas son hipótesis. Todavía se sigue investigando. Por eso les decía hace un momento que ustedes también tienen todas las posibilidades de seguir investigando y aportando sobre el posible origen y formación de lenguas como la lengua palenquera. Muy bien. Cuando yo les digo que estos autores, estos investigadores dicen que las lenguas criollas tienen unos elementos comunes, dicen, siempre son mixtos. Ustedes saben que la palabra mixtos quiere decir que se mezclan con varias cosas. Pero además de ser mixtos, primero son un idioma auxiliar, es decir, un pidgin, que no es la lengua materna de nadie, pero cuando ya se asientan en un territorio y empiezan a surgir las diferentes generaciones, ya no es una lengua auxiliar, sino que se convierte en un instrumento de comunicación para una comunidad. Otra de las características de los criollos, además de ser mixtos, además de inicialmente ser auxiliares y después constituirse en un idioma nativo, se dice que son muy limitados en cuanto a sus funciones comunicativas. Lo que les decía hace un momento, cuando ustedes analicen la construcción verbal en palenquero, se van a dar cuenta que el verbo siempre se va a mantener fijo. Lo que me va a indicar el modo, el aspecto de ese tiempo son las partículas que se anteponen. Si yo digo, itan comé, en palenquero, yo voy a comer. Si yo digo, ya comé, yo comí. El verbo comer se mantiene igual, pero lo que ustedes colocan delante del verbo es lo que va a cambiar el tiempo y el aspecto de lo que yo estoy diciendo. En español, si yo quiero decir comí, y si quiero decir comeré, si ustedes miran la estructura de la palabra, en el sufijo de la palabra, está el cambio que me dice qué estoy haciendo y en qué tiempo. En palenquero no sucede así, ni tampoco sucede en papiamento. Partículas antes del verbo son los que me indican qué tiempo y de qué manera se está realizando la acción. Entonces, estas lenguas criollas tienen estas características. Y es lo que hace que los criollistas digan, hay que estudiar a ese grupo de lenguas porque tienen estos elementos comunes, pero que varían dependiendo de la zona en donde se ubiquen. Muy bien. Este dato también es importante para ustedes y lo voy a tratar de leer textualmente.
no solamente existe un criollo como el palenquero, sino que a lo largo del mundo existen criollos. Entonces, hay unos criollos de base léxica inglesa, es decir, la lengua cuyo grupo colonizador fueron los ingleses. ¿En dónde existen esos criollos de base léxica inglesa? En las Antillas Menores, en San Andrés y Providencia, en la costa de Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Surinam y en la costa de los Estados Unidos. Es decir, el grupo, los colonizadores europeos que estuvieron colonizando esas comunidades fueron ingleses. Entonces se crean lenguas criollas que se conectan con el inglés y las lenguas africanas. Existen otros criollos, los criollos franceses, son los que mezclan lenguas francesas con lenguas africanas. ¿Dónde están esos criollos franceses? En Haití, en Luisiana, en la Guyana francesa y en algunas Antillas menores. Se dice que los dos criollos de base léxica española que mezclan el español con lenguas africanas, uno está en Colombia, que es el palenquero, y el otro está en Curazao, Bonaire y Aruba. Sin embargo, recuerden que en Curazao, Bonaire y Aruba, los colonizadores fueron holandeses. Así que para muchos autores no creen que este realmente sea un criollo exclusivamente de base léxica española. Tiene unos elementos del español, pero también tiene elementos holandeses. Así que para unos lingüistas, el único criollo de base léxica española es el palenquero hasta ahora estudiado, porque el de las Antillas, que es el papiamento, tiene elementos de origen holandés. Manuel, no sé si paramos para hacer preguntas hasta aquí. Manuela Bay. Bueno. Chicos, chicas presentes. Continuemos. Bastante, no sé si alguien tiene una pregunta y vamos resolviendo también para que sea más dinámica la interacción. Sí, señora Ruseli, yo creo que es momento de escucharlos a ellos. Por favor, queremos escuchar sus preguntas. Las pueden, si de pronto no quieren abrir sus micrófonos, las pueden hacer por el chat, por favor. Señora Ruseli, por ahora ellos todos lo tienen claro, entonces vamos a continuar. No tienen preguntas por ahora. Entendemos que todo está perfecto. Muy bien. Entonces, lo que les acabo de compartir corresponde a los estudios criollísticos que dicen por qué el palenquero es una lengua criolla. Entonces, son estudios que miran la parte léxica, que miran las características con otras lenguas criollas, que miran, por ejemplo, la parte gramatical, y por eso nos dicen que son lenguas mixtas, pero que además son lenguas que inicialmente fueron lenguas vehiculares y después se convierten en lenguas nativas. Nos dicen que tienen una estructura sintáctica sencilla, pero también nos dicen estas ideas. Las lenguas criollas surgen en el marco del proceso de esclavización generado en los siglos XVI y XVII, cuando los colonizadores europeos, queriendo ampliar sus industrias, su apuesta por el desarrollo que ellos llaman el desarrollo económico, empezaron a capturar hombres y mujeres, no solamente de África, sino también de Asia y de la India, y los llevaron los capturan y los repatrian en diferentes puntos del mundo, perdiendo su vida, sus historias, sus familias, sus herencias ancestrales. Realmente eso que sucedió en el siglo XVI y en el siglo XVII y que todavía sigue surgiendo, porque ustedes escuchan hablar de la trata de personas, esa es una forma de esclavización. Lo que sucedió en ese momento histórico fue horrible. Sin embargo, como le pasa a los negros, a los afrodescendientes, a los raizales y a los palenqueros, esa resiliencia de la cual se habla ahora también existió en ese momento, porque si un grupo de personas es capaz de inventarse lenguas, de preservar sus rituales, su ideología y su cosmovisión, es porque los capturaron, pero no les robaron el alma ni tampoco les robaron el corazón. Entonces, pudieron crear una lengua como la palenquera, pudieron crear una lengua como el criollo sanandresano.
y los otros criollos que se hablan a lo largo del mundo. En esta situación de contacto de los esclavos, que se conecta con la hipótesis más aceptada, la hipótesis monogenética, que dice que en Portugal se hablaba un proto-pidgin, y ese proto-pidgin quedó en la mente de los hombres y mujeres negros capturados y establecidos allí, y con eso se fueron a las Américas, se fueron a Europa, para poder seguir pensando en que debían crear mecanismos para seguir expresándose, para seguir compartiendo. Los criollos también se asocian al proceso de cimarronaje, porque recuerden que los cimarrones nunca en sus mentes estuvo la idea de que ellos eran esclavos. Los cimarrones, aguerridos, fuertes, luchadores, siempre mantuvieron la idea de la libertad, de la emancipación. Y al pensar en esa idea de la emancipación, tenían la idea también de construir cosas nuevas en un mundo que para ellos era nuevo, porque no eran sus territorios ancestrales. Mientras se constituían esos pueblos libres o palenques, pasó de todo. Si empezamos a leer la historia, se dice que mientras huían, podían llevarse a indígenas, a mujeres blancas, podían llevar semillas, podían estudiar los territorios, tenían que aprender en un mundo nuevo. Eso también ayudó a la configuración de lenguas. Se dice que, por ejemplo, en el caso de San Basilio, después de todo este proceso que iniciaron los españoles para recapturarlos por siglos y por siglos, los palenqueros de San Basilio, porque en Bolívar, en el Atlántico, sobre todo en la zona del Uruaco, cuando ya todos estos hombres y mujeres empezaron a visualizar que no estaban siendo perseguidos, se metieron en sus comunidades y durante mucho tiempo no tuvieron contacto con otras gentes. Al no tener contacto con otras gentes, pudieron mantener lo que creaban como realidades nuevas para convivir en este nuevo escenario, les permitió que hoy estemos hablando de la lengua, del lumbalú, del cuagro, de la gastronomía, de la danza del pavo y la pava, del son de lo que aprendieron en cuanto a música los grandes cultores tamboreros de Palenque, de San Basilio y de otros lugares. Muy bien, entonces, esas son como que unas ideas relacionadas con la criollística. La criollística se tiene que ocupar de varias cosas. Los lingüistas que se ocupan de ese tema tienen que estudiar mucho la historia, tienen que entender mucho las realidades de esas comunidades para poder comprender la relación lengua y cultura. Y también por qué estas personas que después que salen al mundo exterior reciben burlas, discriminación, marginación, siguen todavía siendo palenqueros. Cuando alguien te está enfrentando, por lo general, tú tiendes a asimilar lo que el otro quiere que tú seas. Eso no sucedió con los negros de Palenque y con los negros de otras comunidades también. Las mentes de estas personas, como les dije hace un momento, los españoles los esclavizaron esclavizaron el cuerpo para que hicieran oficios y otras actividades, pero nunca esclavizaron ni las mentes ni los corazones. Y eso es una particularidad de los palenqueros y palenqueras, donde quiera que estén, en el escenario en el que estén, van a evidenciar ese elemento del pensamiento y el sentimiento alrededor de la palenqueridad. Muy bien. Ahora paso a otra línea de estudios. Recuerden que en esta parte es un poco para explicar qué hay en la lengua palenquera y qué es. Entonces ya sabemos que es una lengua criolla. Ya sabemos que surgió en el tiempo de la trata esclavista. Ya sabemos que se constituyó por los procesos de cimarronaje y establecimientos en los pueblos libres. Muy bien, ahora, ¿qué tienen las lenguas en términos generales? ¿Qué tienen las lenguas criollas en términos generales? ¿Y qué tiene el criollo palenquero en particular? Tiene una fonología muy puntual, y ahora vamos a ver algunas ideas alrededor de eso. El tono alto o un volumen de alta resonancia, porque muchas veces le dicen que ay, hablan en voz baja, que le pasa también a la mayoría de los costeños que no sabemos hablar en voz baja, es porque cuando nos empezamos a expresar esa emoción, esa libertad, esas ganas de la libertad y de expresar nuestro pensamiento, hacen que ese volumen no nos lo bajen, sino que queramos subirlo. Por eso los otros, que no son caribes, van a decir, y es que hablan duro. Esas herencias
las conectan los etnógrafos con el tambor. Y dicen que un tambor que suena bajo es un tambor que está cantando, que está entonando una melodía no sentida. Un tambor que suena alto es un tambor que está expresando el sentimiento de una comunidad. Entonces, ese volumen alto con que nos caracterizamos tiene que ver con ese toque del tambor y esa necesidad de que el otro escuche lo que tú estés diciendo para que conozca tus sentimientos, tus ideas, tus formas particulares de ver el mundo. Entonces, los estudios gramaticales, después que analizan que ya está definido que hay criollos que existen en el mundo, van a mirar la parte gramatical. Y entonces, ¿qué hay en la parte gramatical? Puedo empezar por donde sea en esta parte de la presentación, porque ya vamos cogiendo más confianza. Por ejemplo, ¿qué hay? La reducción o un pequeño inventario de los fonemas de las lenguas de esas comunidades. Esto no lo inventé yo. Hay una señora que habla en un texto bien bonito que se llama Lengua y Sociedad, Suzanne Romain, dice, estas lenguas son tan bellas que con poquitos elementos hacen demasiado, porque pueden crear muchas cosas. Entonces, no eran las lenguas originales, son lenguas nuevas. Entonces, tenemos que empezar con poquitos elementos. Entonces, hay un pequeño inventario de elementos fonéticos en estas comunidades. Hay una estructura silábica simple, siempre va a haber una consonante más una vocal. Patiño dice que esto tiene que ver con que cada vez que nos expresamos, las palabras siempre van a terminar en vocales, sobre todo abiertas. Pecado, orioso, variga, cumé, entenguesá, bajarequera. Casi siempre las palabras en lengua palenquera van a terminar en vocal. También hay excepciones, pero casi todas van a terminar en vocal. La preferencia es a las sílabas abiertas. No hay alófonos. Los alófonos son variaciones de un mismo fonema, no hay casi en las lenguas criollas. Casi siempre van a aparecer grupos de sonidos como k, k, van a aparecer siempre en estas comunidades. Y también la prenasalización de algunos fonemas, un bulo, un do, un ganá, son formas de pronunciar en las lenguas criollas. No solamente va a aparecer en palenquero, sino también en los otros criollos que les he mencionado. En las lenguas criollas va a haber la alternancia entre fonemas apicales, D, L y R principalmente. Entonces, cuando un palenquero va a decir médico, por ejemplo, y dice méquiro, entonces, formalmente debe ser de una manera puntual, pero en estas lenguas va a haber una forma de pronunciarlo distinto. Ario, por decir adiós. Entonces, muchas veces donde corresponderá el fonema D, va a aparecer el fonema R, o va a aparecer el fonema L. Entonces, y aquel es alocucoco. La forma de decir arroz se aparta de la forma formal del español para constituirse en la forma formal de esa lengua criolla. Entonces, aló, cola, por acordar, por ejemplo. Entonces, se dice, va a haber una alternancia en los fonemas, sobre todo D, L y R, alternancias que pueden cambiar la forma en que se dicen con respecto a la lengua oficial. En palenquero surge mucho este otro componente de la forma en cómo se habla. Se duplican casi siempre las voces. Por ejemplo, en palenquero va a aparecer el nombre de algunos animales como chau chau, cherre cherre, tucu tucu, sico sico, trona trona. Tucu tucu es cuando nos da un vaído, un mareo, un algo así que nos hace desvariar en la situación en que estamos, ya sea por la calor, porque no hemos comido. Vivela, vela, lo que les decía hace un rato, a la zonga la zonga, trona trona, suapi suapi. Son voces que se reduplican, que son una característica gramatical de las lenguas criollas y van a aparecer también en palenquero. De este estudio puede decir mucho los trabajos de Yves Moñino y también los trabajos de Armin Schwegler.
que tiene unas voces palenqueras como mbracambraca, sueve, ndrucu, que son voces que comúnmente escuchamos y que las decimos también en nuestra comunicación habitual. Los fenómenos al decir las ideas. Ahorita les decía, en palenquero se va a agregar un elemento vocal a las palabras que aparecen en la lengua lexificadora o el español, que es el elemento que aporta en el caso de la lengua palenquera. Entonces, para decir quién hizo eso, entonces en palenquero posiblemente vas a escuchar quién hace eso. Entonces, a la palabra inicial se le agrega un elemento vocal. Total, que hay intenguisacos a mí. O sea, total se le agrega un elemento vocal. Dios, sorimi, escucha a mí, paema, viru, lo que está por ahí va. Entonces, Dios, para decir en lengua palenquera, Dios, la voz escogida por los hablantes de la lengua es Dios. Ese fenómeno en donde yo le agrego una vocal a una palabra que se dice de una manera en la lengua estándar, se llama parágoge. Agregar un elemento a una palabra que en la lengua que aporta a mi lengua criolla, se dice de una manera, en la lengua criolla se le va a agregar un elemento vocal. Pero también va a aparecer otro fenómeno, y es de suprimir la parte inicial, la sílaba inicial de una palabra. Ese fenómeno de suprimir elementos iniciales se le llama aféresis. ¿Y en qué voces palenqueras yo voy a encontrar fenómenos como la aféresis? Cuando ustedes dicen suto, suto ndo abae. Suto en lengua palenquera es la primera persona del plural, nosotros. Amarrá, malá. Entonces, suprimo un elemento silábico inicial. Para decir esconder, en lengua palenquera se dice cundí. Eliminé un elemento silábico inicial. A ese fenómeno, los estudiosos lo han denominado aféresis. Otro fenómeno que ocurre en la lengua palenquera es el fenómeno de la metástasis o alteraciones en la pronunciación. Entonces, itan drumí camino mi. Drumí, que tiene la combinación, la combinación silábica nasal, le vamos a alterar el orden. Dormir por dormir. Pareciera que se altera el orden de lo que se está diciendo. Pariga, pérdida, son palabras que en lengua palenquera tienen ese proceso de alteración. Lo que los otros lingüistas llaman el proceso de asimilación, cuando se conectan ciertos grupos de sílabas, pecao, pecueso, cuaquea. Entonces, una voz se asimila con la otra. Muy bien. Y cuando estamos hablando, pareciera que uniéramos todas las ideas en una. Lenguele, calele, boquele, cuteratase. Entonces, cuando pareciera que todo lo estamos uniendo a ese proceso se le llama un tipo especial de unión o un tipo especial de llave. Eso aparece en la lengua palenquera. ¿Qué fenómenos fonéticos? La parágoge, la aféresis, la metástasis, la asimilación y el tipo especial de Schwab. Muy bien. Eso es el nivel de la pronunciación. Y el nivel de la forma de las palabras y la relación entre una palabra y otra, dice que la mayor parte de los rasgos de las lenguas criollas es que suelen perder el género y muchas veces el número. Si yo digo en lengua palenquera, el abae, cutata L, el abae, cutata L, él se fue con su papá o ella se fue con su papá. La tercera persona, que es L del plural, cuando yo estoy conjugando él, cuando yo estoy enunciando la acción que realice, quién la realiza, L en lengua palenquera sería la tercera persona del singular, él o ella. En español, ustedes van a encontrar la posibilidad del género, va a estar en femenino y en masculino. En esa forma verbal del palenquero, en esa forma de pronombre personal del palenquero, solamente hay una forma, no tiene femenino ni masculino. Se dice de una sola manera para ambos. Y solo el contexto de la comunicación
te indica quién habla, si es ella o si es él. Si yo digo, Suto tan kumeagüe, pecao cuyuca, Suto solamente está en esa forma, no hay suta, nunca va a haber suta en palenquero, pero en español va a haber nosotros y nosotras. Entonces, en lengua palenquera nunca va a haber suta. Suto abai, suto tan macania, suto tan porria. Nunca va a haber la forma femenina, siempre va a estar la misma forma. A eso es lo que se refiere la profesora Romaine cuando dice que, por ejemplo, no va a haber muchas diferencias de género y número. Cuando yo quiero decir niños, cuando quiero hablar de varios, solamente le agrego a la palabra, a la idea de plural, le agrego la partícula ma. Entonces yo quiero decir las matas de maíz, mamatica maíz. No tengo que decir matas, no tengo que construir el plural en el sustantivo. Hay una partícula que antecede al sustantivo que me va a indicar que estoy hablando de varias ideas a la vez. Mamonacito mi. Monacito siempre va a estar en singular. La partícula ma que antecede al sustantivo monacito es que me va a indicar que estoy hablando de varias ideas. Muy bien. Las lenguas pidgin y criollas tienen pocos elementos preposicionales. Entonces, en español hay un listado, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, según, para, trans. Esa cantidad de elementos no van a estar en las lenguas criollas. Q va a ser uno de lo que va a estar en lengua palenquera, lo que también va a estar en lengua palenquera. O sea, son mínimos los elementos preposicionales que van a estar en la lengua. Y en el nivel semántico, que es en el nivel de los significados, léxico y semántico, léxico, las palabras, y semántico, los significados, en este nivel va a haber una cosa bien bella en las lenguas criollas, y es que solamente cuando te están diciendo algo es que tú sabes a qué están haciendo referencia. Miércoles. ¿Y es tan difícil? No. Es que los hablantes de las lenguas han aprendido, el pensamiento se ha construido para poder establecer esa diferencia. Lo que yo les decía hace un rato, cuando les dije la palabra a la zonga, me va a indicar el modo como se realiza una acción. Pero cuando yo digo maloco, me está diciendo tantas cosas que solamente el contexto me va a decir si me están hablando de algo que me ha sorprendido, que algo que me ha asustado, ¿verdad? O cuando digo una palabra como añu, que esa palabra le gusta mucho a Chomané, añu es la expresión para indicar dolor, pero si ese añu yo le alargo el elemento vocálico al final, va a determinar el nivel de dolor que me ha causado el golpe que me produje con un objeto contundente. Si me dan un piti, año, pero si me golpeo con la puerta en el dedito gordo del pie, esa U de esa palabra que indica dolor ya no va a ser año, sino va a ser año. Alargando esa vocal. Al final, quien me escucha va a entender el sentimiento que genera, el nivel del sentimiento que genera ese golpe que me he producido. Entonces, de eso se encarga la gramática, de estudiar. ¿Qué ocurre cuando pronunciamos? ¿Qué ocurre en la lengua palenquera cuando se pronuncian las palabras? Entonces, ocurre que se altera, ocurre que se suprime, ocurre que va a haber variaciones o alternancias, ocurre que no van a haber distinciones de género y número, que no va a haber, por ejemplo, muchos elementos preposicionales y que siempre, casi siempre, el contexto comunicativo me va a decir el significado que tienen ciertas palabras. En palenquero cuando dice apuro ya se va tirar andiposa, apuro ya se va a tirar andiposa. La palabra apuro no quiere decir que tuve un apuro, que tuve una necesidad. Señala lo que lo significativo que era para mí, lo grande que era para mí
lanzarme en las diferentes pozas cuando iba a bañarme con los demás chicos o chicas. Apuro, ya se va, cole pocaya. O sea, yo corría muchísimo por la calle. Entonces, miren que una palabra traída del español en palenquero cambia totalmente su significado. Y solamente la manera como lo decimos es que me va diciendo su sentido o su contexto de enunciación. Otro ejemplo. Si yo digo, itan camino mi, la locución adverbial camino mi, itan camino mi, me dice me voy, me voy. Itan, yo, tando, itando camino mi, yo me voy. Tando es el verbo ir. Ya va de camino mi. Si la palabra, si la locución adverbial son dos palabras que se unen para incidir sobre el verbo. Si la locución camino mi la digo con un verbo que indica movimiento, no tiene ningún impacto sobre lo que estoy, sobre el significado del verbo. ¿Cómo así, profe? Sí, si yo digo, ya va de camino a mí, quien me escucha sabe que me fui del sitio donde estaba. Y a mí ni camino a mí, llegué al sitio donde quería llegar. Pero si yo digo, itandrumí, camino a mí, cuando yo digo con un verbo que no indica movimiento, que la palabra camino mi ya tiene otro significado. Si yo digo, itandrumí, camino mi, quiere decir que me voy a dormir tranquilamente. Itan sentá, camino mi, anditroja. Me voy a sentar tranquilamente en la silla, en ese banco que está ahí para que yo me asiente. Cuando la palabra camino mi aparece al lado de verbos que indican acción, va a tener el significado de tranquilamente, sosegadamente. Cuando la locución adverbial camino mi aparece al lado de verbos que indican movimiento, no va a tener ninguna incidencia en su significado. Y eso es lo que Suzanne Romain habla sobre el tema del nivel léxico y el semántico. En las lenguas criollas va a ocurrir ese fenómeno permanentemente, en donde solamente el contexto comunicativo es que me va a resolver el significado que tienen las palabras y expresiones que estoy compartiendo. ¿Y cómo se avanza en eso? Los hablantes de las lenguas, de ciertas lenguas, de tanto escuchar a los miembros de su comunidad y en los escenarios en donde interactúa, va a aprender esas formas particulares de entender el significado de las cosas. Otro ejemplo, yo les decía añú, que es la expresión en palenquero para identificar el dolor causado por el golpe generado por un objeto contundente. Pero cuando yo digo elelo, es también una expresión de dolor, pero no va a ser la expresión de dolor producida por un objeto, sino la expresión de dolor expresada cuando tengo una pérdida, ya sea porque alguien muy cercano de mi familia, de mi entorno, del cuadro, ha fallecido o ha muerto, o cuando tengo una dificultad familiar de gran envergadura. Entonces, dos palabras distintas, una para significar el dolor producido por objeto contundente y otra para expresar la idea de dolor que se genera cuando ha fallecido alguien de la comunidad. Entonces, esas distinciones de significado solamente se logran cuando los hablantes de las lenguas han aprendido los valores que esos elementos tienen dentro de sus comunidades. Y va a pasar algo particular. Se va a saber, lo van a saber los mayores, pero también los chicos y las chicas que viven en los escenarios de la diáspora van a aprender esos significados. Entonces eso va a aprenderse, por ejemplo, con los hijos de las hijas que viven, se han establecido como escenarios de la diáspora en Barranquilla, por ejemplo. Entonces un niño o una niña barranquillera va a saber distinguir el añú y el elelo, aun cuando no sea un experto en hablar lengua palenquera. O sea, ¿qué sucede ahí? Es que los adultos, los mayores, las interacciones que se construyen entre los miembros de la comunidad van enseñando esas realidades. Y se van aprendiendo de generación en generación. Muy bien. Entendido la parte gramatical, ¿verdad? La parte gramatical se ocupa de la pronunciación, de la forma de las palabras,
de cómo se construyen las oraciones, del significado de las palabras dentro de una lengua. Los lingüistas han estudiado esa particularidad en la lengua palenquera y han encontrado cosas maravillosas. ¿Quiénes han escrito sobre la gramática de la lengua palenquera? Carlos Patiño Rosselli tiene un trabajo bien interesante en un libro que se llama Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio, y en ese librito en particular escribe con otra señora que se llama Nina S. de Friedman. Nina toca todo el tema social y Carlos Patiño hace una de las primeras descripciones lingüísticas de la lengua palenquera con los insumos que consigue por hacer etnografía, es decir, por estar conviviendo por mucho tiempo en el seno de la comunidad. Pero también están los trabajos posteriores de una señora que vive en Medellín, es la profesora Marianne Dick, que se preocupó por estudiar la negación en la lengua palenquera. ¿Cómo se construye la negación? Aparece con la palabra nu, que puede estar al inicio y al final de la oración. También estudió mucho los aspectos de la lengua palenquera. La compañera que hemos mencionado, la compañera Juana Paula, estudió un elemento bien particular sobre la gramática de la lengua palenquera, una visión estructural de la lengua palenquera. Entonces hizo una muy buena descripción del criollo. Esas son una de los tres trabajos más significativos alrededor de ello. En mi trabajo de investigación he trabajado un poco más sobre unas clases léxicas en particulares, los adjetivos y los adverbios. Los adjetivos son las palabras con las que describimos realidades, con las que establecemos atributos. Dime, Manuel. Aquí estoy. Recuerda que también te corresponde mañana. Ay, sí, perdón, es que me emociono. Sí, no y entonces tú estás dando todo, entonces mañana que vas a dedicarte, perdón. mañana podemos dedicarle específicamente a esas cosas, a lo que se ha estudiado de la lengua, particularmente, hasta finalizar con el trabajo tuyo y el de Juana y de nosotros. Perfecto, disculpen ustedes, que uno se emociona cuando muy emocionante, muy dinámica hablar de la lengua. Te emocionaste. Sí. Muy bien. Bueno, me disculpo. Bueno, entonces ya para terminar, cierra la parte sociolingüística y ya termino en esta intervención de hoy, Manuel. Esta presentación. Muy bien, esta presentación de hoy, sí. Y por último, otra línea de estudios que se ha ocupado de palenquero son los estudios sociolingüísticos. Aquí aparece la relación entre lengua y sociedad y lo que va pasando entre las lenguas. En nuestra lengua hay en nuestra lengua y en nuestra sociedad hay una cosa hermosa, y es que todo el mundo es igual al otro. ¿Cómo se entiende eso? En las lenguas estándares, por ejemplo, en el español, se hacen estudios de estratificación social, y entonces dicen, los de estrato alto pueden hablar de una manera, y los de estrato bajo pueden hablar de otra manera. En palenquero, en Palenque, solamente hay una división geográfica, una línea divisoria imaginaria entre el barrio arriba y el barrio abajo. Y aunque algunos hayan ido a la universidad y hayan estado en todas partes, a la final todos son palenqueros iguales. Eso le pasa a todos los que están aquí. A todos los que están aquí. Pueden haber ido a donde quieran, pero finalmente, si están en Barranquilla con el más doctor de los doctores, finalmente tiene una relación igual con su tío, con su tía, con su prima, con su hermano. Porque esa idea de estratificación social, esa es una idea occidental, no es una idea de los pueblos ancestrales africanos que se organizaban de una manera distinta. Entonces, los estudios sociolingüísticos en Palenque no van a estar apuntando a la estratificación social, porque allá no hay estratificación social técnicamente. Cuando se hayan preparado y hayan adquirido bienes económicos y de otra índole, allí hay una relación interesante entre hablantes. Posiblemente señalan los estudios de... ¿Y ese velado que tú vienes por acá? ¡Hey! Hasta luego. ¿Dónde va a ser la... ¿Dónde van? Señalan los estudios. Agradecemos, por favor, cierren sus micrófonos, que desde acá nos inhabilitan la acción porque los vuelven a encender inmediatamente, automáticamente. Muchas gracias, Ley. Señalan los estudios que en el barrio arriba
se preserva más el uso cotidiano de la lengua. En el barrio abajo, precisamente por el contacto con muchas personas, el número de hablantes efectivos de lengua ha disminuido. De esos temas se ocupan la sociolingüística. La sociolingüística se ocupa, por ejemplo, sobre el estado de salud de la lengua. Es decir, si realmente hoy podemos hablar de un número significativo de hablantes del palenquero. Si solamente este uso de la lengua se concentra en la población adulta, ¿qué está pasando en la población infantil y juvenil? ¿Cuál es la incidencia de la escuela? Y en esos trabajos, Juana Pabla también hizo varios ejercicios y últimamente el señor John Linsky, que ustedes pueden conseguir en internet, ha hecho estudios sobre el comportamiento de los hablantes jóvenes palenqueros con respecto al uso de la lengua. Entonces, la sociolingüística se va a encargar de qué está pasando con las lenguas. ¿Lo están hablando más las mujeres? ¿Lo están hablando más los hombres? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con los adultos? Pero también se va a ocupar de lo que les decía hace un inicio. Si son bilingües los hablantes, si son bilingües pasivos. ¿Qué quiere decir un bilingüismo pasivo? Es que no hablan en lengua muchos palenqueros, no hablan la lengua. Cuando yo digo en lengua, ya ustedes saben que es lengua palenquera. Entonces, no hablan en lengua, pero te comprenden todo lo que el otro le está diciendo. Entonces, ahí se está hablando de un bilingüismo pasivo. El bilingüismo activo es cuando esa persona es tanto competente en lengua palenquera como en castellano o en español. Chomané, Faito y toda la gente de Barranquilla que se ha preocupado por ser tan dinámico tanto en lengua palenquera como en español. Los fenómenos de diglosia tienen que ver con las situaciones a las cuales se tienen que enfrentar los niños y las niñas, los jóvenes y adultos jóvenes de la diáspora en los primeros momentos y en estos momentos de asentamiento en un lugar distinto a su territorio ancestral. ¿Cómo así? Entonces, a los chicos y chicas en Barranquilla y en Cartagena les tocaba aprender un español formal para ir a la escuela. ¿Y por qué tenían que aprender un español formal? Porque si hablaban de una manera distinta, eso generaba acciones racistas y de burla al interior de la escuela. No le echamos la culpa a nadie. Claro, una historia donde nos dicen que lo único válido es lo blanco, terminan los niños y las niñas asumiendo que ese es el paradigma hacia el cual deben guiarse. Sin embargo, los estudios de las últimas tareas de la etnoeducación han generado un impacto positivísimo en que la diversidad es la opción que nos permite aprender, conocer y entender las distintas manifestaciones culturales en que se manifiesta el mundo. Las escuelas, por ejemplo, las universidades son espacios de la diversidad. No encontramos a un solo tipo de gente, encontramos diversidad de personas, diversidad de culturas. Entonces la diglosia se ocupa de esos temas, de eso que pasa con las lenguas, con las pérdidas de las lenguas, cuando a los hablantes les toca o cuando a los nativos les toca enfrentarse a grupos poblacionales distintos a los de su entorno o su realidad. Pero también se ocupa de lo que les decía hace un rato, las alternancias en los estilos. Puedo empezar, mi abuela puede empezar a hablarme en palenquero y termina diciéndome unas cosas en castellano. O yo estoy hablando en castellano y meto una palabra en lengua palenquera. De eso se ocupa la sociolingüística. Pero también se ocupa de la elección y el repertorio lingüístico. En nuestro encuentro de ayer, nadie habló español. Todo el mundo estaba hablando en lengua. Y en el grupo de lengua, en el chat de WhatsApp que tenemos, de lengua palenquera, Manuel y los demás, Chomané y los demás, impusimos una regla. Hay días que se escribe y hay días que se habla. Entonces, escogimos una forma de comunicarnos en ese grupo porque nos hemos considerado como una instancia que reflexiona sobre la lengua palenquera. Y el último tema, que tiene que ver con las actitudes lingüísticas y la variación, les decía hace un momentico, no fue fácil ir a las escuelas barranquilleras, cartageneras, de Riohacha, de Valledupar, siendo palenqueros, siendo palenqueras. Una cosa es ser negro en general y otra cosa es ser negro de Palenque. Y esas experiencias las hemos vivido. Entonces, cuando tú vas con esa particularidad que para el otro es como una negación, como algo que no existe, entonces tú asumes
la actitud de no querer saber nada de tu lengua palenquera y aprendes el estilo más formal del español, o puedes convivir en cualquier escenario siendo palenquero y siendo barranquillero, siendo cartagenera y siendo palenquera a la vez, porque en los escenarios donde tú te encuentres, tú tienes que utilizar el registro lingüístico, la forma lingüística o la actitud lingüística que corresponde a cualquier escenario de interacción. Bueno, entonces, bueno, ya esto último lo dije hace un momento. Entonces, con esta presentación, lo que quería era mostrar esas grandes tendencias de estudio sobre la lengua palenquera y sobre las lenguas criollas en general. Se ha estudiado los aspectos de identificarlas, por qué justificar que son unas lenguas, para que se las atienda política y culturalmente. Si no se hubiese reconocido el palenquero como una lengua formal, y tenemos que agradecerle a los lingüistas que hicieron el trabajo de hacer las descripciones, nuestra lengua hubiese seguido siendo considerada como una variante del español, como una variante mal hablada del español. Entonces, gracias a la criollística podemos ubicar a la lengua palenquera dentro de un grupo de lenguas que surgió en los momentos de la trata esclavista y se mantuvo de generación en generación, constituyéndose en una lengua que constituye una cosmovisión, una identidad, toda una ancestralidad de una comunidad. Los estudios alrededor de la gramática justificaron que la lengua palenquera tenía una forma de expresarse particular, unos elementos léxicos, unos elementos semánticos y unas formas de construirse distintas al español. Entonces, también hay que aplaudir lo que se hizo sobre los estudios gramaticales, que nos han dicho, no somos una variación del español, somos una lengua que se constituye por estos elementos. Y en la parte sociolingüística, como las lenguas no son estáticas, sino que varían por los distintos acontecimientos, la globalización, las redes sociales, van pasando cosas alrededor de las lenguas. Entonces, de eso se ocupa la sociolingüística. Hay bastante literatura producida alrededor de la lengua de San Basilio de Palenque y hay que compartir bibliografías para que estemos conectados cada vez más con eso que se ha hecho sobre nuestra lengua, y la invitación que les hacía al inicio de que todos ustedes se han ido preparando. Entonces también tienen toda la potestad de estudiar no solo la lengua, sino las otras manifestaciones del patrimonio cultural de San Basilio. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas. Excelente, excelente, señor. Muy bien su participación, su clase. Aquí estoy viendo el chat. La gente felicitándola, contenta, emocionada con todo el tema abordado. Yo estaba un poco preocupado, señor, porque usted sabe que ese es un tema técnico y que es un poco difícil que la gente pueda lograr comprender la terminología técnica de los lingüistas, pero usted ha sido muy eficiente en eso, ha sido muy elocuente, muy comparativa, muy didáctica en su expresión formal, muy clara, muy pasiva, muy elocuente en lo que desarrollado. Y ya hay personas contentas, a pesar de que no sean pronto en la área para entender. Aquí hay una persona que pregunta que si tú haces parte del equipo. Claro que hace parte del equipo. Y que desea que tú nos compartas muchos documentos. Esos documentos se van a ser compartidos en la página web. Claro, ya conversamos con Manuel en esa línea. Estén consultando. Claro. Y lo que tenemos en el equipo de lengua, también queremos, lo vamos a hacer socializar. Trabajando en el changoler y lengua. También Exacto. todos esos insumos se van a compartir con ustedes. O sea, estamos trabajando Barranquilla, Palenque y Cartagena juntos. Claro. Sin ninguna perspectiva económica ni nada. O sea, nosotros sacamos de nuestro tiempo y a veces vamos para Palenque, nos demoramos, pero nos encontramos. Cuando estuvo Juana, que también fue una de nuestras mentoras, también yo iba mucho a Barranquilla, compartíamos con Manuel y con todos los chicos y chicas de Paulino Salgado y las maestras allá en Barranquilla. Y Manuel también venía a Barranquilla, Palenque, País y todos hemos estado en esa dinámica de proteger el patrimonio cultural palenquero. Claro, señor. La otra es que tenemos ya formado un WhatsApp que hemos denominado Si tiene un lenguasuto, donde ya tú estás ahí incluida, para seguir interactuando con todos esos estudiantes, y vamos a seguir, si traemos de allá del Consejo de Lengua a otros 3 más personas que hablaría con ellos. Ya en este chat que tenemos de WhatsApp está usted,
está el profesor Luis Felipe, Chofao y mi persona. Y lo importante es traer 2 o 3 más de allá para que dinamicemos estos tipos de hablantes de jóvenes en Barranquilla y de muchas partes de Colombia que están conectados con nosotros y que van a ser parte de ese WhatsApp para seguir estando. Entonces, en ese WhatsApp acordamos que solamente se va a hablar tema de lengua, ya sea en castellano o en lengua, no importa, pero que no estén preguntando a nosotros, que si no contesta mi persona, contesta usted, o Luis Felipe, o Chofao, pero que seamos nosotros los dinamizadores de ese proceso. Más adelante yo le estaré diciendo qué cosas iríamos haciendo para que ellos participen. Lo otro es que le damos la felicitación a usted, señor, y el agradecimiento por esa participación. Antes de cerrar, tenemos unos 10, 15 minutos para que algunas personas que están aquí oyentes quieran manifestar cualquier cosa. Nos escuchamos con mucho gusto antes de ese evento, porque mañana nuevamente continuamos con ustedes. Así que dejo un espacio. Chomané, Sí, cuénteme. Hoy era más teórica, pero mañana vamos a hacer abrebocas para lo que ustedes van a desarrollar en las otras clases. Mañana vamos a unas cositas puntuales. Y vamos a proponer ejercicios. Y ojalá podamos interactuar con la gente para que se haga más dinámico más dinámico, este encuentro. Correcto. Esa es la intención. Esa es la intención, claro, que la gente participe. Claro. ¿Alguien tiene alguna cosa que ofrecer, que participar, que decir, o que preguntar? Lo escuchamos. El que participe, Leli, le da permiso. Bueno, yo quisiera hablar. Hola, soy Mili Pardo de la diáspora palenquera en Valledupar. Primero, pues felicitar a la profe Rutzeli Cimarra por su excelente intervención, por la forma en que abordó el tema. Creo que es muy satisfactorio para nosotras y para nosotros como palenqueros que no vivimos en Palenque poder acercarnos un poquito más a nuestra lengua a través de este proceso de diplomado. Quedé pues muy satisfecha y con muchas dudas resueltas, sobre todo en términos de cómo se explica la existencia de la lengua palenquera, porque digamos que aún no escucho mucho a la gente decir, no, que esa es una lengua criolla, pero yo no lo asociaba o no tenía claridad del por qué se le denominaba que era una lengua criolla, pero bueno, hoy entendí que se llama lengua criolla porque fue, digamos, construida en un contexto específico, bajo unas condiciones específicas y a pesar de eso se le ha dado continuidad, ¿no? A través de las dinámicas en Palenque. Entonces creo que me alegra pues también tener como esas claridades y muy motivada y con el anhelo de que toda la diáspora palenquera en Valledupar, que también hay un gran número de familias palenqueras en Valledupar, puedan también apropiarse de la lengua, retomarla, aprenderla, acercarse a ella, ¿sí? Y no sentir que porque no estamos en Palenque, entonces no tenemos derecho a aprender la lengua o no tenemos cómo aprenderla o no tenemos herramientas y lo único que necesitamos es las ganas y pues también contar con alguien que nos pueda enseñar. Entonces quedamos como con ese reto que acá en la diáspora palenquera en Valledupar pueda acceder a un proceso similar a este. Y nada, agradecer mucho a gente activa, a la profesora Rutzeli por la clase de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Milvio. Muy buena. Excelente tu participación y la apreciación hasta el momento. Estamos bien significados, o sea que estamos en el canal correcto. ¿Quién tiene otra apreciación? La palabra. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, sí te escuchamos. Adelante. Chomané, buenas tardes, todos los padres. Buenas tardes, Luceli. Buenas tardes. Qué majestuosa exposición de nuestra lengua palenquera, Lucelis. La verdad es que sombrero, estoy muy agradecida. La Fundación Gente Activa te tendrá en los primeros momentos, en la primera plana, a partir de este momento, porque sí confiamos que tú puedes tener una madera para sacar el proyecto adelante con Chomané. ¿Te recuerdas cuando trabajamos en el Paulino Salgado que yo era la coordinadora de la... Claro. Por eso hice alusión a Paulino Salgado, porque nosotros hicimos muchas cosas chéveres. Nos reuníamos y compartíamos chévere.
Hicimos un documento que se llama Currículo Intercultural con la seño Tejedor, pero inclusive yo quería... Juana Pabla. Juana Pabla, yo quería utilizar la imagen de ella como la imagen del proyecto, pero entonces me dijeron que tenía que hacer unos pasos que no nos daba tiempo y por eso no pudimos utilizar la imagen de ella. Sin embargo, en honor a nuestra querida Juana Pabla, entonces le digo a Chomané, bueno, Chomané, vamos a buscar a Lucelis. Chomané también ya te tenía en la mira para este gran proyecto. Esperamos que lo disfruten, esperamos que realmente las personas que están en este momento haciendo la capacitación la aprovechan, porque no son todos los proyectos afrocolombianos que tienden realmente a fortalecer y a salvaguardar nuestros elementos ancestrales. Entonces, les doy muchas gracias a los participantes por confiar en nosotros y a ti, Luceli. Te felicito. Qué manejo de la lingüística. Contexto. Listo. Choma, muchas gracias también te doy a ti y a tu equipo de producción, Sando y Roymar Valdés. Listo. Sí. Son las palabras de la coordinadora y la administradora del proyecto y también a la coordinadora activa de la Fundación Gente Activa, María Casiani Cabarca, más conocida como Manto, la simpatiquita. Gracias, Manto, por estar con nosotros desde la ciudad de Barranquilla. Está con nosotros y aquí nosotros estamos también disponibles para seguir escuchando a las personas que quieran participar. Quedan unos 5 minutos. ¿Quieren más? ¿Quieren tener otra presentación? Gracias, Manto. Bueno, le doy gracias a Dios primeramente y a ustedes por esta enseñanza. De verdad que es muy bueno aprender de la lengua palenquera. De por sí, muchas veces nos llamamos palenqueros, pero cómo hablamos, cómo expresamos esas palabras que cuando escuchábamos a abuelos, a tíos hablar, de por sí para mí es un honor aprender lengua palenquera de la formación lingüística, que es lo que realmente importa, el por qué, de dónde venimos, qué somos, que es lo que realmente importa para salvaguardar nuestra cultura, para poder decir con autoridad, de verdad, gracias. Gracias a la compañera, aparece aquí Gerson, muy amable por su participación, Gerson Casiani, por su participación en el evento. Estamos nosotros disponibles para eso, para seguir fortaleciendo este elemento expresivo que es la lengua. Es un elemento muy particular y muy especial en la cosmovisión palenquera, y que la Fundación Gente Activa continúe por este camino, dándonos este abreboca, esta parte intencionalmente. ¿Quién tiene otra apreciación para cerrar? Para cerrar. A ver, va a hablar. Adelante, Mabel. Bueno, yo le voy a decir una frase que dicen por ahí: yo me siento más contenta que cachaco en playa. Porque yo hace mucho tiempo yo venía pidiendo que se hiciera un diplomado sobre nuestra lengua, porque a pesar de que de pronto me crié en medio de mi familia que es negra y debería de manejar el lenguaje, no lo hago, pero yo hoy me siento contenta de este principio y felicito a la señora Roseli, que lo hizo de una forma espectacular. Le cuento que comenzó por donde debía empezar. La felicito, me siento alegre porque ya dimos el primer paso. Muchas gracias también a la señora María, que está siempre inquieta buscando la forma de fortalecer a nuestra comunidad afro. Muchas gracias. Gracias, Mabel María, aquí dice Mabel, por la participación del proceso, excelente. Estamos para eso, para servir, Mabel, y también para seguir fortaleciendo en compañía de Gente Activa, igualmente que los aportes del Ministerio de Cultura, y en el espacio compartimos lo que somos. Esto realmente es lo que somos. Gracias al Ministerio también por permitirnos este espacio.
¿Quién más tiene otra apreciación? Escuché una voz de un hombre ahorita antes de Mabel. Chomañé, muy buenas tardes. Habla Buenas aquí tardes, Gerson adelante. Casiani. Gerson Casiani, adelante. Chomañé. Manuelito. Manuelito. Chomañé, muy buenas tardes. Te cuento que para mí no es un curso, porque es un seminario, es algo muy corto. Te cuento que es muy chévere porque veo muchos jóvenes, cuando hablo de jóvenes hablo de muchachos de 20 años, 21, 18, integrados, que anteriormente le daban, como decía uno, le daban pena decir que son palenqueros. Inclusive, hasta yo pasé por ese momento de pronto, pero con el pasar de los tiempos se da uno cuenta que es importantísimo nuestra lengua palenquera, y te cuento que es de gran alcance esto que se está haciendo, esto que tú estás liderando. Te cuento, te felicito y me parece excelente. Ojalá y sigamos con estos cursos o seminarios más seguidos. Gracias, Gerson. Vamos a estar para eso. La Fundación Gente Activa va a trabajar para eso. Le decía el día de lanzamiento, señor Russell y Padre Recto, que la propuesta es que en noviembre continuemos con el segundo nivel mañana, y decirle que estamos en el auspicio del Ministerio de Cultura y el espacio que se denomina Compartimos lo que somos, eso es lo que somos, bajo la dirección de María Casiani, dinamiza la Fundación Gente Activa. En la parte técnica encontramos con el señor Royman Valdés, igualmente Sandro Hernández, la presentación de Leslie Valdés, una gran amiga especial, y quien les habla, Chomané Hernández. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana a la misma hora, 4 de la tarde. Leslie, muchísimas gracias.